Hermanos, así como están sentados, vamos a elevar una oración al Señor para poner esta hermosa palabra y mi vida principalmente en las manos de Dios Todopoderoso. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta hora por el privilegio que me das de traer tu palabra, Señor, a este auditorio y a todos los que nos están escuchando. Yo me quito de este lugar y dejo que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor. Y que esta palabra tuya, Señor, sea de edificación a nuestras vidas, traiga remanso y paz, Señor, y nos ayude a caminar en obediencia delante de ti. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te doy muchas gracias por este privilegio. El Señor les bendiga y el Señor bendiga también a mi pastora, la hermana Noemí, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de traerles a ustedes esta hermosa palabra en esta tarde, ¿verdad? Nuestra porción bíblica se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del 1 al 18, vamos a tener nuestra enseñanza, nuestra porción bíblica en esta tarde. Hermanos, le doy gracias a Dios porque hoy tengo el privilegio de hablarles a ustedes de un héroe de la Biblia. La Biblia estaba llena de héroes, ¿verdad? De hombres valientes, de hombres que caminaron bajo la dirección de Dios en obediencia, ¿verdad? Pero ahora yo quiero hablarles especialmente de un hombre llamado Pablo, ¿verdad? Como todos lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Un joven llamado Saulo, originario de Tarso, ¿verdad? Que creyó agradar a Dios, llevando él, ¿verdad? La dirección de lo criado a los pies de los maestros de la ley. Él creyó alabar a Dios a su manera, ¿verdad? Y un día montó en su caballo, llevando una carta en sus manos para destruir a los cristianos, para acabar con ellos, ¿verdad? Porque él sentía que de esa forma él podía agradar a Dios, ¿verdad? Y este joven Saulo de Tarso iba rumbo hacia Damasco con una carta de las leyes que dirigían aquel tiempo, ¿verdad? Esos lugares, y se fue a Damasco para destruir a los cristianos. De él brotaba, ¿verdad?, omnipotencia. Él sentía que tenía todo el poder para hacerlo. Y rumbo a Damasco, todos sabemos que él tuvo un encuentro personal con Cristo. Un encuentro, ¿verdad?, que en aquel instante cambió su vida. Un encuentro con el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Un rayo de luz que lo cegó y lo tumbó de su caballo. Y oyó la voz del cielo que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde este momento, al exclamar él esas palabras, decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Él estaba aceptando el señoría de Dios, la soberanía del Hijo de Dios en su vida. Y desde ese momento la vida de Saulo cambió radicalmente. Desde ese momento Saulo ya no volvió a ser el mismo. Ahora se convierte en Pablo, el apóstol que el Señor llamó a su servicio. El perseguidor ahora se convertía en ser perseguido, ¿verdad? Ahora aquel hombre iba a cuidar de su vida después de que él era la amenaza para los cristianos. Ahora su vida dependía solamente de la voluntad de Dios para ser perseguido, para ser azotado, para dejar esa huella imborrable que encontramos en el libro de los Hechos y en las 14 epístolas paulinas. Huellas, hermanos, que el tiempo, que los años no han podido borrar. Porque cuando caminamos en esas epístolas maravillosas, podemos encontrarnos con el corazón hermoso de Pablo, con aquella sensibilidad que tenía para exhortarnos, seguirnos exhortando hasta nuestros días, a través de sus hermosas epístolas paulinas. Pero ahora lo vemos, hermanos, aquí en la segunda carta a Timoteo. Aquel hombre de Dios no se encontraba delante de una computadora para hacer una predicación. No se encontraba en medio de una plaza para predicar a los gentiles. No se encontraba en un jacuzzi esperando redactar a su asistente lo que iba a decir. Ahora lo vemos, hermanos, aquí, haciendo esta carta a su discípulo amado, al joven Timoteo, que se estaba preparando para ser pastor. Ahora lo vemos ahí,
en una húmeda cárcel en Roma. Ahora vemos a ese hombre que un día persiguió a los cristianos ahí en una cárcel de Roma, escribiendo esta hermosa carta a Timoteo, su segunda carta a su discípulo, aquel joven que seguía su huella, la huella que dejó Pablo por las calles, por las ciudades, por los mares, por muchas cárceles donde él estuvo, recibiendo azotes, recibiendo muchos castigos de aquellos que se oponían a su evangelio, al evangelio que él predicaba. Ahí vemos a Saulo, a Pablo, escribiendo esta carta tan sentida a Timoteo. Su mano temblorosa recorría aquel pergamino cuando escribía estas palabras. Aquel hombre que pudo decir, que solamente él pudo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? Porque se sometió en obediencia a la voluntad de Dios, porque pudo soportar todos los embates de la vida, caminando con fidelidad delante del Señor, y pudo decir orgullosamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad, hermanos? Se oye fácil decirlo, pero decíamos hace unos momentos en la escuela dominical que a veces se nos hace muy difícil someternos a esa obediencia al Señor, porque sobresalen en nosotros los deseos de la carne, el orgullo, ¿verdad? No queremos aceptar ser exhortados, nos rebelamos cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien no nos saluda, cuando alguien nos dice algo con lo que podemos nosotros refutar, no nos sujetamos y sale en nosotros nuestra carne. Pero Pablo, aquel discípulo del Señor, aquel hombre que se convirtió cuando Cristo se le apareció en el camino, podía decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aquel joven discípulo seguía su huella, como hemos seguido la huella de nuestros padres que murieron en el evangelio. Tu abuelo quizás, o tu madre o tu padre que dejaron esa huella imborrable, la huella que dejan los hombres que han sujetándose a la voluntad de Dios, aún con su propia vida. Esa huella imborrable que nos dejó Pablo en sus 14 epístolas y en el libro de los Hechos. Aquí le habla a Timoteo en este texto donde dice en el capítulo 1, en el verso 15, dice, ya sabes esto, que todos me han abandonado, todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes, ¿verdad? Tenga el Señor misericordia de ellos. Con mucho dolor, él le dice a Timoteo, todos me han abandonado, todos me dejaron. Aquel hombre que había hablado a multitudes, aquel hombre que había estado rodeado de mucha gente, de muchas personas que decían amarlo, ahora dice en esta porción, estoy solo, todos me han abandonado. Los verdaderos héroes, hermanos, los siervos de Dios, siempre terminan solos. Aquí lo podemos comprobar y también podemos verlo en el Señor Jesús cuando fue llevado a la cruz. Todos los que lo seguían, nadie estuvo con él. También Pablo no iba a ser la excepción. Él le dice a Timoteo, todos me han abandonado, ¿verdad? Ahí en esa cárcel húmeda, ahí él estaba solo, el gran siervo de Dios. Y le dice a Timoteo también, y le encarga en esta hermosa porción que estamos viendo del capítulo 4, en el verso 13, le pide a Timoteo que lo vaya a ver, pero le encarga también que traiga con él el capote que por alguna u otra razón se le había olvidado, un capote que era en forma de abrigo. Aquí lo podemos ver en el verso 13 del capítulo 4, porque él tenía frío, dice, tráeme el capote que olvidé en Troas, porque el siervo de Dios tenía frío. Pero no crean, hermanos, que el frío de la humedad de la celda, el frío que él sentía era el frío de la soledad de aquellos que lo habían abandonado.
ese frío que taladra el alma y los huesos, ese frío que nos damos cuenta cuando miramos a nuestro alrededor y no están aquellos que habían estado con nosotros. Ese es el frío al que se refería el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: tráeme el capote porque tengo frío. El frío de la parada final. Pablo sabía que iba a morir. Él sabía que al estar en aquel lugar era su última morada, que era su última parada en ese lugar. Él había estado en muchas cárceles, pero esta era diferente. No era diferente por su confort, no era diferente porque lo trataban mejor, era diferente porque era la última cárcel donde él iba a estar. A algunos se les abren las puertas para entrar al éxito, a algunos se les abren las puertas para la fama, a otros se les abren las puertas para la libertad. Pero Pablo iba a oír en unos momentos su nombre, iba a oír que le llamaban por su nombre, pero para ser ejecutado, no para salir a la libertad, sino para ser ejecutado, hermanos. Él lo sabía, por eso le escribe a Timoteo esta sentida carta. Si tú escudriñas esta carta detenidamente en tu hogar, si tú te sumerges en estas porciones, podrás sentir la soledad, podrás sentir lo que el apóstol Pablo sentía en aquellos momentos cuando estaba escribiendo esta carta. Podrás darte cuenta que los verdaderos siervos de Dios pasan por estos momentos difíciles. Y Pablo no era la excepción. Su temblorosa mano escribía esta carta a Timoteo. ¿Pero por qué especialmente a Timoteo, hermanos? Porque Pablo sabía que Timoteo, como muchos de nosotros, podía quedarse en el camino. Podía desertar al final del camino. Como muchos de nosotros que a veces decidimos desertar cuando ya estamos a punto de llegar a la meta. Cuando nos falta un paso, cuando nos falta un metro, cuando solamente faltan unos minutos para llegar a la meta, pero decidimos pararnos, decidimos dejar el camino del Señor, decidimos dejar las cosas de Dios. Pablo sabía que Timoteo era un joven, que era un joven como ustedes, jóvenes de veracidad, rodeado del mundo, rodeado de tentaciones, rodeado de muchas debilidades. Pablo sabía que Timoteo necesitaba de su consejo. Los siervos de Dios, los grandes héroes, no se llevan con ellos su sabiduría, no se llevan con ellos sus consejos, los dejan a las generaciones venideras, a los que siguen su huella. Pablo dejó sus consejos a las generaciones que lo iban a suceder a él. Pablo le habla a Timoteo con amor. Pablo sabía que quizás Timoteo se iba a detener en el camino. Pablo tuvo mucha oportunidad de desertar antes de llegar a la meta final. Tenía muchas razones para haber dicho: hasta aquí, ya no puedo más. Pero él siguió hasta el final. Fue un héroe con determinación, con una determinación firme, con una determinación como la que tú tienes para terminar tu casa, para terminar tu empresa, para seguir adelante con tu matrimonio, para seguir adelante con lo que tú te has propuesto en la vida, para seguir con ese proyecto que tú tienes, para no desertar cuando ya te falte solamente un paso para llegar al final. Pablo fue un héroe con determinación firme. Fue un hombre de Dios. Fue un hombre que a pesar de todos los embates de la vida, que a pesar de todo lo que pasó, él pudo llegar hasta el final. Fue un hombre con una determinación firme. Un siervo de Dios. Un hombre que dejó una huella imborrable en la Biblia, para que nosotros, las generaciones venideras, pudiéramos aprender de él. Pudiéramos ver la tenacidad con la que él desafió los reinos de las tinieblas para poder llevar a cabo
estas hermosas epístolas, a donde nos habla con tanto amor, a donde nos exhorta a seguir hasta el final, a donde te está exhortando a ti y a mí en esta tarde para seguir adelante. Quizás solamente te falte un paso para terminar la meta. Quizás solamente necesites un segundo para terminar la meta. Debes de seguir, hermano y amigo que me escuchas en esta tarde. Debes de seguir hasta el final, porque el apóstol Pablo pudo decir con valentía en esta hermosa porción. Le dice a Timoteo en el verso 8, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Él pudo decir con valor, he peleado la buena batalla. Ahí en esa cárcel húmeda de Roma, ahí en ese lugar a donde fue ejecutado, él pudo decir con valor, con mucho orgullo, he peleado la buena batalla. He ganado la batalla de la fe. Y ahora me espera la corona de justicia. Él sabía que al salir de ahí y al ser ejecutado se iba a encontrar con el autor de la vida, con el Señor al que le había servido con fidelidad. Él sabía que ahí le esperaba la corona de justicia, esa corona que nos está esperando a ti y a mí. Las bodas del Cordero están preparadas y cada plato y cada tazo y cada cuchara tienen el nombre tuyo y el mío, esperándonos allá el Señor. Allá Él dice que fue a preparar una morada para nosotros, para que a donde Él esté nosotros también estemos. Pero tenemos que ganar la batalla. Tenemos que decir como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He ganado la carrera de la fe y ahora solamente me espera la corona de justicia. Esa que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Esa que el Señor tiene preparada para nosotros. La soledad que Pablo sintió en ese lugar es la misma soledad que tuvo el Señor Jesús en la cruz cuando exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús también sintió esa soledad. El Señor Jesús también se sintió solo. El Señor Jesús también pasó por esta prueba que pasó Pablo. El Señor Jesús también pudo exclamar, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay momentos cuando sentimos que todo se está hundiendo a nuestro alrededor. Hay momentos que buscamos en quién apoyarnos y no hay nadie. Como Pablo dijo, todos me han abandonado. Todos me dejaron solo. No hay nadie en mi defensa. Algunos hasta se presentaron a la defensa de Pablo para acusarlo, para ponerlo en mal con las autoridades. Aquellos que se decían fieles, aquellos que estaban al pie de él un día, ahora lo señalaban, ahora lo acusaban. No había nadie con él. No había nadie. Esa era la soledad que él sintió en esa cárcel. Ese fue el frío que taladró su alma, darse cuenta que al lado de él no había nadie. Pero nosotros, hermanos, tenemos que llegar hasta el final. Nosotros, quizás al rato o mañana o en esta noche el Señor venga. Nosotros tenemos esa esperanza que mantuvo a Pablo firme, saber que su maestro iba a venir, que su maestro lo estaba esperando con esa corona de justicia. Pero tú y yo tenemos que llegar a la meta. Tú y yo tenemos que vencer esa soledad. Tú y yo tenemos que llegar hasta el final y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he ganado la buena batalla. Esa batalla que estamos luchando ahora, esa batalla que tenemos ahora cada día, esos momentos difíciles en que cuando más necesitamos al amigo, al hermano, no hay nadie al pie de nosotros, solamente nuestro compañero divino, ese hermoso compañero del camino, ese hermoso compañero que nunca nos deja, porque así dice su palabra, no los dejaré nunca,
estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ese es nuestro compañero divino. Ese es el que está ahí al pie de nosotros en los momentos oscuros, en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos de impotencia, en los momentos difíciles. Ahí está nuestro compañero divino. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros todos los días hasta el fin. Ya no tenemos que sentir esa soledad. Ya no tenemos que sentir esa tristeza. Ya no tenemos que sentirnos solos, porque Él está con nosotros todos los días. Y con Él podremos llegar hasta el final. Con Él vamos a culminar hasta que llegue ese momento glorioso de irnos con el Señor. Hasta que llegue ese momento culminante de decir: he ganado la batalla de la fe. He corrido con valentía, ¿verdad? Y ahora solo me espera la corona de justicia. En esta hora de la tarde, hermano, yo te insto para que tú llegues hasta el final. Pablo pudo desertar, pero decidió seguir. Tomó una determinación firme de seguir hasta llegar, aún con su propia vida, aún desafiando las huestes espirituales de maldad. Él pudo llegar hasta el final, y por eso dijo: he ganado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Ahora solo me espera la corona de justicia. Este legado se lo dejó a Timoteo, su discípulo, el joven preparándose para pastor, que tuvo el privilegio de decir que era hijo espiritual de Pablo. Ese joven que caminó al pie de él para aprender todo lo que él enseñó, todo lo que le dejó. Este joven Timoteo, que estuvo al pie de su maestro, que estuvo siempre al pie de él. Él, en esta tarde, hermano, ahora yo te pido que te pongas de pie y que decidas tomar una determinación en esta tarde. En esta tarde estamos aquí para ayudarte. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, si tú en algún momento te has sentido desanimado, es hora de que tomes una determinación, así como la tomó el apóstol Pablo. Es hora de que te acerques al Señor y le digas: Señor, dame fuerzas para seguir. En esta tarde yo te invito a tomar una determinación en el camino del Señor. Vamos a orar, hermanos. Quizás fue pequeño este mensaje, pero yo sé que encierra una gran bendición de parte de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta hermosa enseñanza, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que despierta nuestras conciencias para tomar una determinación de seguir tu huella, Señor. Esa huella imborrable, Señor, que tú nos has dejado, Padre Santo. Esa huella que nos dejaste en la cruz del Calvario. Seguirte hasta el final, Señor. Seguir tu caminar y no volver atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en tu camino, Señor. A seguir tus pasos, Señor, con tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. En esta tarde te damos muchas gracias, Padre bueno. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y yo dejo esta hermosa palabra a mis hermanos que me han escuchado en esta tarde, Señor. Y que tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor, y podamos tomar esa determinación firme de seguirte hasta el final. Gracias, Padre. Y si usted tiene una necesidad, también le invitamos para orar por sus necesidades, por la decisión que usted ha tomado. Que Dios les bendiga, hermanos.